este día. Dios de los cielos, te exaltamos, te glorificamos, te honramos. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y proclamamos que tú eres el Rey sobre nuestra vida. Te exaltamos a ti, Señor, y declaramos que tú, poderoso Señor, nos llenas, nos ayudas, nos sustentas y nos cuidas, Señor. En el glorioso nombre de Jesús bendecimos este día y declaramos, Señor, que tú nos hablas por medio de tu palabra. En el glorioso nombre de Jesús y con la unción de tu Espíritu Santo, Rey, porque tú vives y reinas por todos los siglos. A ti damos, Señor, todo honor y toda gloria en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Bienvenidos. Quiero saludar especialmente a aquellos que se conectan desde nuestra plataforma de YouTube, desde Facebook también. Hoy no tenemos cámara, pero vamos a tener las escrituras y sobre todo el audio para esta enseñanza. Muy bien. Quiero que me acompañen por favor en la Biblia a Primera de Tesalonicenses 5, que es una de las escrituras que estamos viendo precisamente en nuestro estudio bíblico. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Y quiero que veamos algo allí. Capítulo 5, versículo 4 en adelante. Dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas. Diga, yo no estoy en tinieblas. Para que el día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz. ¿Cuántos aquí son hijos de luz? E hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Diga conmigo eso. No soy de la noche ni de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Como hijos de luz, dice Efesios 5, debemos andar como hijos de luz, ¿verdad? No podemos proclamarnos a nosotros mismos ser hijos de luz, pero andar en tinieblas. No es coherente, ¿verdad? Sin embargo, hoy estaba pensando precisamente en el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero que en algún momento falló. Y es que si tú eres un hijo de luz, debes permanecer en luz. El problema está cuando nosotros mismos empezamos a dejar de buscar la luz, de acercarnos a la luz. Constantemente debemos permanecer en la luz de Cristo. Cuando usted no permanece en la luz de Cristo, las tinieblas comienzan a rondarlo. Y es lo que le pasó precisamente a el personaje que quiero que veamos el día de hoy, que es el rey David. Y quiero que vayamos, por favor, a Crónicas. Primera de Crónicas. Capítulo 20. Vamos a ir entonces a Primera de Crónicas. Capítulo 20. Vamos a ver en las Escrituras. Primera de Crónicas 20. Y vamos a ver algo interesante en el versículo 1 en adelante. Aconteció a la vuelta del año, en el tiempo en que suelen los reyes salir a la guerra, que Joab sacó las fuerzas del ejército y destruyó la tierra de los hijos de Amón, y vino y sitió a Rabá, mas David estaba en Jerusalén. Y Joab abatió a Rabá y la destruyó, y tomó la corona, David la corona, de encima de la cabeza del rey de Rabá, y halló de peso un talento de oro, y había en ella piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Además de todo esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Pregunta, ¿David ya tenía corona? Ya era rey, ya tenía corona. ¿Necesitaba otra corona? No. Y es a veces esas pequeñas cositas que no nos damos cuenta en donde nuestro corazón comienza a desviarse. ¿Sabe qué? Muchas veces pasamos por encima de esas pequeñas cosas, pues, nos parecen bobadas.
Y era una corona tremenda, porque miren lo que pesaba esta corona, un talento de oro. Y habían piedras preciosas. Ahora, David no estuvo en esa guerra, pero sí se cogió la corona. Y es así, con esas pequeñas sutilezas en las que suele fallar el hombre, que aparentemente no es pecado. ¿Aquí dice que sea pecado? No. ¿Dios lo nombró como pecado? No. Pero poco a poco y lentamente, David comenzó a abrir puertas al enemigo. ¿Aló? Por eso es que tenemos que tener cuidado de cuáles son nuestras acciones, de cuáles son nuestras reacciones. Aquí aparentemente no ha pasado nada. Sí, Joab fue y peleó, pero mientras tanto David estaba en Jerusalén. Y en el tiempo en el que suelen salir los reyes a la guerra. Ahora, recuerde bien que lo mismo le pasó cuando los reyes solían salir a la guerra, que David le puso los ojos encima a Betsabé. ¿Están conmigo? Porque David un día sencillamente dejó de hacer lo que tenía que hacer. De la misma manera nosotros a veces dejamos de orar, dejamos de asistir a la iglesia, dejamos de ayunar, dejamos de leer la palabra. Y no nos damos cuenta, sutilmente comenzamos a permitir que nuestro corazón se desvíe. Sutilmente. Pero sigamos leyendo. Y además de esto, sacó de la ciudad muy grande botín. Sacó también al pueblo que estaba en ella y lo puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro, con hachas. Lo mismo hizo David a todas las ciudades de los hijos de Amón, y volvió David con todo el pueblo de Jerusalén. Después de esto, aconteció que se levantó guerra en Jezreel contra los filisteos, y Sibacaí Utsuita mató a Sipai, de los descendientes de los gigantes, y fueron humillados. Volvió a levantarse guerra contra los filisteos, y el Ana, hijo de Jair, mató a Lahim, hermano de Goliat Geteo, el asta de cuya lanza era como un rodillo de telar. Y volvió a haber guerra en Gat, donde había un hombre de grande estatura, el cual tenía 6 dedos en pies y manos, y 24 por todos, era descendiente de los gigantes. Este hombre injurió a Israel, pero lo mató Jonatán, hijo de Simea, hermano de David. Estos eran los descendientes de los gigantes, los cuales cayeron por mano de David y sus siervos. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Hubo guerra, lo controlaron y aparentemente todo siguió su curso normal. Dios le había dicho a David que tenían que erradicar a los amorreos, ¿sí?, a los heteos y a los gigantes. Y es así como nuestra vida aparentemente continúa con la normalidad de todos los días. ¿Sí? Estamos en Primera de Crónicas y pasamos al capítulo 21, versículo 1. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. ¿Quién lo incitó? Pero no se supone que David era conforme al corazón de Dios. Pues bueno, resulta que Satanás se levanta cada vez que un hijo de la luz se aparta de la luz. Por eso diga, no nos conviene apartarnos de la luz. ¿Ven? Entonces, cuando un hijo de la luz se aparta de la luz, entra en el terreno de las tinieblas, en el terreno de Satanás. ¿Por qué se le levantó? Porque había una puerta abierta. ¿Cuál es esa puerta abierta? La codicia. La avaricia, la codicia. Sutilmente, sin darse cuenta. Y todo siguió en un tiempo como si nada. Y fíjense que la escritura dice, y a la vuelta de un año, y aparentemente no ha pasado nada. Y sigue transcurriendo el tiempo, y hubo una guerra, y hubo otra guerra, y sabe que muy posiblemente David, ocupado en los asuntos del reino, dejó de adorar, dejó de buscar a Dios, dejó de consultar al Señor. Y en medio de eso empezó a salirse de la luz y comenzó a meterse en el reino de las tinieblas.
Entonces se le levantó Satanás. Mira lo que dice el versículo 21. Pero, ¿Satanás se qué? ¿Se qué? ¿Dónde estaba? Si se levantó, ¿en dónde estaba? Ahora, recuerde que la escritura dice que Satanás está debajo de nuestros pies, pero se le levantó. Se le levantó ¿por qué? Porque David abrió puertas, porque le dio papaya, porque dio la oportunidad. Y lo incitó, vea que le está diciendo, y lo agarró a golpes, ni le trajo enfermedad, ni le trajo, qué sé yo, le trajo fue tentación, lo incitó a hacer algo aparentemente bueno. ¿Aló? El que tiene oídos oiga. Y es que Satanás a veces nos incita no al pecado, sino a hacer cosas que nos apartan del propósito de Dios. Oiga bien esto. Cosas aparentemente buenas que nos apartan del propósito de Dios. Un censo. Mire lo que dice. Aquí hiciere censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id y hacer censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. ¿Qué es acá? La misma raíz de codicia, de avaricia. El deseo de saber con cuánto contaba. ¿Para qué? Para chicanear, no más. ¿Para qué más necesitaba eso? Si Dios ya le había dado la victoria con 400 endeudados de la cueva de Adulam, ¿para qué rayos necesitaba David saber con cuántos soldados contaba? Si sabía que con poquitos Dios le daba la victoria y así a vuelo de pájaro ya se ha dado cuenta que eran muchos, ¿para qué necesitaba David? No lo necesitaba realmente. ¿Están conmigo? Y en medio de todo esto, lo más complejo es que algo que es aparentemente normal, recuerden que Dios había mandado hacer censo a Moisés, en números. Algo aparentemente bíblico, aparentemente bueno, pero que lo está sacando del propósito de Dios. ¿Aló? ¿Todo por qué? Por no consultar al Señor. Entonces miren lo que sucedió. E informadme sobre el número de ellos para que yo sepa. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, Señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi Señor? ¿Para qué procura mi Señor esto? ¿Qué será para pecado a Israel? O sea, aquí Joab está más conectado con Dios que el mismo David. Mas la orden del rey pudo más que Joab. ¿Por qué? Pues porque era el rey. Por tanto, Joab recorrió todo Israel y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada. O sea, desde jovencitos hasta ya adultos mayores que tenían la capacidad de pelear. 1.100.000. Pero recuerden lo que les estoy diciendo. Ya Dios le había dado la victoria a David con solo 400 hombres, que eran los endeudados de la cueva de Adulam. Ahora tiene 1.100.000 hombres. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. La palabra abominable tiene varias connotaciones. Y una de esas es desagradable o no santo. Entonces, Joab no quiso contar ni a los levitas ni a los de Benjamín. Asimismo,
Esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Ay, ay, ay. Entonces dijo David a Dios, he pecado gravemente al hacer esto, te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo, ve y habla a David y dile, así ha dicho Jehová, tres cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David le dijo, así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses de ser derrotado delante de tus enemigos con espada de tus adversarios, o 3 días de la espada de Jehová. Esto es peste en la tierra, y el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues, ¿qué responderé al que me ha enviado? Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en las manos de los hombres. Y aquí lo que necesitamos ver es que las consecuencias de nuestros actos siempre nos van a alcanzar. Diga eso conmigo, las consecuencias siempre nos van a alcanzar. Ahora, el punto aquí grave no es que Satanás se le haya levantado a David. Eso es normal. El punto grave es que David le siguió el juego a Satanás. ¿Aló? Mire, usted no se preocupe si Satanás se le levanta. No se preocupe. Porque en últimas, el que le resulta dando autoridad a Satanás es usted. ¿Cuándo? Cuando le sigue el juego. ¿Aló? ¿Es normal tener tentación? Absolutamente. Pero aquí el problema fue que David no consultó a Dios, se había apartado de Dios y había una, podríamos llamarlo iniquidad, pero yo le diría debilidad. Igual que todos nosotros podemos tener. Dice la Escritura, en aquellas cosas en las que suele pecar el hombre. Y aquí David cometió un error de avaricia. No lo juzgo, hasta normal. Es más, ¿sabe qué? Ni siquiera Dios lo juzgó por eso. Si usted se fija, el vidente no le fue a decir, oiga David, usted está como avaricioso. Vea, puso a otros a pelear y usted está reclamando el botín. ¿Están conmigo? El vidente, ni Joab, ni siquiera, que era el que había ido a pelear, le reclamó porque cogió la corona. ¿Sabe por qué? Porque de alguna manera tenía derecho. Por ser el rey. ¿Está conmigo? El problema ni siquiera fue ese. Esa fue la puerta, pero no fue el problema. El problema es que empezó a tomar decisiones sin consultar a Dios. Y cuando alguien le dijo, oiga, pilas, no quiso escuchar. Y esa es otra de las características de cuando nos empezamos a alejar de la luz. No escuchamos ni a Dios ni a los hombres. Por esa razón, usted no puede apartarse de la luz. Usted debe seguir la justicia, la verdad y la santidad, escuchando primeramente a Dios, ¿sí? Y a las personas que vienen a hablarle algo. Ahora, la Escritura dice algo interesante. Examinadlo todo y retened lo bueno. ¿Sabe qué debió haber hecho David? Escuchar a Joab. Y si había algo de razón en ello, hacer caso. Fue más sensato Joab, que ni siquiera era israelita. Y fue más sensato. Y dijo, no voy a tocar ni a los levitas ni a los de la tribu de Benjamín. Pero a causa de esto vino una tremenda peste durante 3 días y mató una cantidad impresionante de personas.
¿Están conmigo? Y es aquí donde necesitamos nosotros entender que nuestras decisiones siempre van a afectar también a otras personas. Pero quiero saltarme un momentico y quiero ver el versículo 19. Mentiras, 18, del mismo verso. Sí, del mismo. A causa de eso murieron 70,000 hombres, a causa de esto. Versículo 21 les dije, ¿no? 19. Entonces David, no, permítanme. 18. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que dijese a David que subiese y construyese un altar en la era de Orán Jebuseo. Permítanme, ¿dónde estábamos? No, yo creo que nos va a tocar seguir leyendo donde íbamos, mejor. Versículo 13, 21-13. Entonces David dijo a Gad, estoy en gran angustia, ruego que caiga yo en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de los hombres. Así que Jehová envió una peste en Israel y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió el ángel de Jehová a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal. Y dijo el ángel que destruía, basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Orán Jebuseo. Y alzando David sus ojos, vio al ángel de Jehová que estaba entre el cielo y la tierra, con una espada desnuda en su mano y extendida contra Jerusalén. Entonces David y los ancianos se postraron sobre sus rostros cubiertos de cilicio. Aquí hubo algo importante. Aquí hubo arrepentimiento. David conocía a Dios y dijo, y la misericordia de Dios es grande. Y cuando empezó toda la peste, ¿sabe que antes de que empezara la peste ya David estaba arrepentido y estaba orando? Ahora, yo dije hace un momento, el pecado trae consecuencias, pero el arrepentimiento trae misericordia. Cuando David se arrepintió, ya venía el ángel de Jehová sobre Jerusalén, donde él estaba, y puso a los ancianos de Israel, ¿sí?, que se supone que son los maduros y entendidos, a clamar. E hicieron un acto profético, un acto simbólico mejor, que es el poner cilicio, que significa arrepentimiento y tristeza. ¿Sí? Y pusieron cilicio sobre sus cabezas como una señal de arrepentimiento y tristeza. ¿Sí? Y eso conmovió a Dios. ¿Lo conmovió a qué? A misericordia. Ahora mire lo que sucede acá. Dijo David a Dios, ¿no soy yo el que hizo contar el pueblo? Yo mismo el que pequé, ciertamente he hecho mal, pero estas ovejas que han hecho. ¿Sabe qué hizo David acá? Importantísimo, reconoció su pecado. La primera pauta para un verdadero arrepentimiento. Y Jehová, Dios mío, sea ahora tu mano contra mí y contra la casa de mi padre, y no venga la peste sobre tu pueblo. Y el ángel de Jehová ordenó a Gad que le dijese a David que subiese y construyese un altar a Jehová en la era de Orán Jebuseo. ¿Por qué ahí? Porque ahí fue donde fue detenido. En ese mismo punto fue detenido. Ahora, la historia que adelante es bonita porque David, como proceso de su arrepentimiento, muestra obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuál fue el pecado que le dio la entrada a todo esto? La avaricia, ¿verdad? Veamos. Entonces David subió, conforme a la palabra de Gad que le había dicho en nombre de Jehová, y volviéndose a Orán, vio al ángel, porque lo que escondieron, y volviéndose a Orán, vio al ángel,
por lo que se escondieron 4 hijos suyos que estaban con él, y Orán trillaba trigo. Y viniendo David a Orán, miró a Orán y vio a David saliendo de la era y se postró ante David. Entonces David le dijo a Orán: dame este lugar de la era para que edifique altar a Jehová, dámelo por su cabal precio, para que cese la mortandad en el pueblo. Orán respondió a David: tómala para ti. Haga mi señor el rey lo que bien le parezca. Aún los bueyes le daré para el holocausto, y los trillos para la leña, y el trigo para la ofrenda. Yo te lo doy todo. Entonces el rey David dijo a Orán: no, sino que efectivamente la compraré por su justo precio, porque no tomaré para Jehová lo que es tuyo, ni sacrificaré holocausto que nada me cueste. Se desligó de la avaricia. ¿Aló? Estos son frutos dignos de arrepentimiento. Él comenzó a embarrarla con la avaricia. Él comenzó a embarrarla con el deseo de tener cosas bonitas y oro. Ah, esa corona tiene piedras preciosas. Y se le abrieron los ojos. Y le hicieron blim, 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 blim. Ahora Orán le pone de papayita a la tierra, los bueyes, el trigo y todo. Y dice: no, Señor. ¿Sabe por qué? Porque David decidió caminar como un hijo de luz. ¿Sabe qué no hizo? No pidió rebaja, no pidió descuento. Dijo: por su precio justo. Tampoco me vaya a dar en la cabeza. ¿Por su precio qué? Justo. Y edificó allí David un altar a Jehová, en el que ofreció holocaustos y ofrendas de paz, e invocó a Jehová, quien le respondió por fuego desde los cielos en el altar del holocausto. Entonces Jehová habló al ángel, y éste volvió su espada a la vaina. Paró la mortandad. Diga conmigo: el verdadero arrepentimiento trae misericordia. Todos nosotros tenemos de qué arrepentirnos. Y sabe que el arrepentimiento es una cuestión diaria. Usted no puede venir a decir: no, es que yo me arrepentí hace 20 años de los pecados que cometí. Sí, pero ¿y de las tentaciones que tiene hoy qué? Porque todos nosotros tenemos deseos y todos nosotros tenemos debilidades. Y necesitamos diariamente acercarnos a la luz, mantenernos en la luz, alimentarnos de la luz. Cuando no lo hacemos, nos comenzamos a meter en problemas. Diga conmigo: yo soy hijo de la luz y no voy a andar más en tinieblas. Bueno, solo 4 lo dijeron así como convencidos. Necesitamos andar como hijos de la luz. Necesitamos evidenciar en nuestra vida frutos dignos de arrepentimiento. Porque palabras no sirven. Necesitamos acciones. Palabras se las lleva el viento. ¿Se acuerda de Saúl cuando la embarró con Dios? ¿Le importaba era lo que pensaría la gente? Aquí David en ningún momento está pensando en lo que pensaría la gente, sino en lo que sufriría la gente. Y él dijo: prefiero sufrir yo fui el que pequé. Prefiero que mi familia se muera, que yo mismo me muera. Eso es lo que estaba diciendo a Dios. Y Dios vio, es que Dios no vio eso como un sacrificio, Dios vio eso como justicia. Pero eso lo movió a misericordia. Pero aún así había algo que resolver. Y ese que resolver era hacer un altar. Pero para poder hacer el altar, David tenía que limpiar su vida, sus manos, su corazón. Y limpiar su corazón de la avaricia.
Fíjense que en ningún parte del texto el profeta de Dios vino a decirle es que usted fue avaro. ¿Sabe qué pasó? David vino a la luz y cuando se encontró en la luz se miró a sí mismo y se vio el corazón manchado de avaricia. Porque una de las cosas que hace la luz sobre nosotros es que nos deja ver nuestros errores. Y una vez los vemos, necesitamos cambiar. Padre, yo oro para que cada persona que está escuchando esta predicación, los que están aquí, Señor, y los que están escuchando en diferido esta enseñanza, puedan acercarse a ti, Señor Jesús, a tu luz, a tu verdad. Ayúdanos a todos nosotros, Señor, a acercarnos cada vez más a ti y encontrar dentro de nuestro corazón lo que nos mueve, lo que nos motiva. Encontrar, Señor, aquellas cosas que nos hacen daño, que nos lastiman y que nos apartan de ti, que ofenden tu Espíritu Santo. Padre, y queremos de la misma manera movernos al arrepentimiento y que tu misericordia, Señor, sea desatada sobre nosotros. Señor, si hay ángeles ejerciendo justicia con su espada desenvainada, que la vuelvan a guardar, Señor, y que en cambio de ello extiendan de tu amor y misericordia sobre nuestras vidas. En el nombre de Jesús y con el poder de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, porque tú eres maravilloso. Gracias. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias. Porque tú eres bueno, precioso, glorioso y sublime. En el nombre de Jesucristo de Nazaret y con la unción de tu Espíritu Santo. Que tu fuego descienda sobre nosotros, pero para purificarnos, para limpiarnos. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, te exaltamos y te adoramos a ti, Señor, porque tú eres bueno, eres digno de ser exaltado, eres poderoso y grande. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén.